Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro video número 6, correspondiente al tema Principios Sástricos para beneficio de la sociedad, para cumplir con nuestro fin, aplicación teológica del módulo número 4 del curso Bhakti Shastri. De las enseñanzas derivadas de Bhagavad Gita principalmente, hay muchas que traen beneficio para la sociedad entera. Uno de esos es cómo este Bhagavad Gita está ayudando a desarrollar, a crear, a mantener una sociedad no violenta y pacífica. Tal vez a muchos se pueden preguntar, o incluso personalmente también me lo cuestioné al principio cuando me integré a este proceso de la conciencia de Krishna, cómo es que un libro, que en realidad es un tratado filosófico hablado minutos antes de empezar una gran contienda, una gran lucha, una gran guerra conocida como la batalla de Kurukshetra, ¿cómo es posible que esta conversación entre Krishna, la suprema personalidad de Dios, y Arjuna, que fue hablado en medio de un campo de batalla antes de empezar una gran guerra, puede hablarnos de no violencia, de paz? Para apoyar este punto de que en realidad en el Bhagavad Gita se nos habla de principios útiles para la sociedad, para desarrollar una sociedad pacífica y no violenta, he recogido 8 puntos. Ustedes pueden sumar más también. Primero, la guerra en Kurukshetra, a diferencia de lo que muchos creen o opinan, no era una guerra santa. Las guerras santas a través de la historia se han llevado a cabo con fines religiosos, para imponer dogmas, doctrinas, fe, religión a otras personas. Por ejemplo, tenemos las cruzadas, tenemos las guerras en Medio Oriente, incluso actualmente ocurre que la gente participa de guerras santas, que se trata de imponer religiones o se trata de aplicar supuestamente mandamientos escriturales. Pero en Kurukshetra no se trataba de imponerle la religión a nadie. En Kurukshetra se trataba de establecer como un rey a un hombre sabio, a un rey santo, a Yudhishthira Maharaj, que era hermano de Arjuna. Mientras que el otro bando, el bando antagonista, Arjuna, se encontraba Duryodhana, un rey totalmente impío, avaro, miserable, sin principios, sin moral, sin ética. Entonces, el interés por Krishna, el interés que Krishna tenía de que Arjuna y los Pándavas participen de esta guerra y ganen esta guerra, no era de imponerle la religión al bando opuesto. Se trataba simplemente de que debían coronar como un rey a un hombre santo. Porque Duryodhana, y esto lo podemos leer en el Mahabharata, Duryodhana era un gran rey impío, avaro, que había cometido muchos crímenes, había cometido muchos atropellos contra estos hombres santos como los Pándavas, y por eso Krishna quería establecer en el trono a Yudhishthira Maharaj, un rey sabio. Entonces se trataba de una guerra con fines políticos, no era una guerra santa. Segundo, Krishna, antes de esta guerra, él hizo todos los movimientos diplomáticos necesarios para evitar justamente esta contienda. Él, como cónsul de paz, visitó personalmente a Duryodhana, este rey impío de que estamos hablando, para tratar de llegar a un acuerdo pacífico para evitar la muerte de 640 millones de hombres, de soldados, de guerreros que se enfrentaron en esta lucha. Entonces,
Krishna hizo todo lo necesario para evitar esta guerra. Pero Duryodhana no quiso llegar a un acuerdo. Entonces Krishna dijo, ok, que se haga la guerra porque no se puede evitar. ¿No? Tenemos que enfrentarnos en esta lucha para derrotar a este rey impío, miserable y demoníaco como Duryodhana. Tercero, muchas personas interpretan las escrituras y las manipulan a su propia conveniencia para justificar sus deseos egoístas, hedonistas, egocéntricos de poder. Cuando su lujuria es desmedida, ellos buscan refugio en las escrituras para justificarse, para crear guerras, matar gente. Pero nosotros, como miembros de esta sociedad y estudiantes de este Bhagavad Gita y seguidores de este Bhagavad Gita, no interpretamos ni tomamos las declaraciones que aquí se encuentran fuera de contexto. Nosotros acudimos al maestro espiritual para recibir de él el conocimiento de cómo debemos entender las declaraciones del Bhagavad Gita. Pero mucha gente las interpreta, las manipula, las declaraciones de las escrituras, y con ello incurren en una falta de integridad moral y académica. Manipulan las escrituras para engañar a las personas, convencer a la gente de que ellos están avalados por las palabras de Dios para cometer crímenes, atropellos, violencias, violaciones, robos, explotación a otras personas, justificándose en las declaraciones de las escrituras, o mejor dicho, malinterpretándolas para sus propios fines. Cuarto, uno de nuestros principios fundamentales es el ahimsa, la no violencia. En todos los Vedas, en todas las escrituras, incluso como el Manu Sanhita, se habla de que uno no debe herir a otra entidad viviente bajo ninguna circunstancia. No debe cometer violencia ni verbal, ni psicológica, ni física contra nadie. Uno de nuestros principios dentro de la conciencia de Krishna es que no comemos carne, porque con ese acto preservamos el pilar fundamental de la misericordia, necesaria para poder llevar una vida civilizada, moral y religiosa. Entonces, ¿cómo se puede concebir que si no dirigimos o creamos violencia contra seres inferiores como animales, cómo podemos pensar que este Bhagavad Gita nos está hablando de violencia contra seres humanos, seres que son físicamente, psicológicamente, espiritualmente más desarrollados que animales? Entonces no tiene sentido. Nosotros primero debemos, sobre todas las cosas, ser no violentos. Y la no violencia en el Bhagavad Gita se le da categoría de cualidad divina. Krishna dice que la no violencia es una cualidad divina creada por él. En el capítulo 13 se lo menciona como parte fundamental del proceso para desarrollar conocimiento. En el capítulo 17 a la no violencia se la trata como austeridad del cuerpo. Entonces este Bhagavad Gita sí nos está hablando de no violencia. Le está enseñando a la sociedad entera que no debemos ser agresivos contra nadie bajo ninguna circunstancia, excepto cuando es extremadamente necesario, como ya vamos a ver en el punto siguiente. Dice, quinto, ¿quién es la persona que debe administrar la violencia? Cualquier persona no está capacitada para administrar o aplicar violencia. En el Bhagavad Gita, Krishna, en el capítulo 4, ha dividido la sociedad de 4 formas. Él dice, Chaturvarnyam Mayasrista Guna Karma Vibhagasa. Krishna dice, yo he dividido la sociedad de acuerdo a las modalidades y de acuerdo al trabajo. Y así ha creado los brahmanas, a los sacerdotes, los filósofos, los teólogos. Ha creado a los kshatriyas, que son los militares, los políticos, los administradores, los vaishyas, que son los agricultores, comerciantes, y finalmente los shudras, los trabajadores. Entonces son únicamente los kshatriyas
quienes están llamados a administrar y aplicar la violencia, porque ellos poseen conocimiento de a quién y cómo y dónde aplicar esta violencia. Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita, en el texto 2.21, así como en el 2.31, 2.32, nos está iluminando respecto a este punto. Él explica que la violencia, cuando es bien aplicada, es útil para traer un beneficio personal o social. Él está citando el ejemplo del juez. A veces un juez tiene que aplicar la violencia y aplicar la pena de muerte contra un criminal. Por ejemplo, un policía a veces tiene que golpear a un malhechor para evitar un crimen, un delito, un robo y traer equilibrio y paz a la sociedad. También otro ejemplo lo tenemos en el caso del cirujano. El cirujano tiene que utilizar un cuchillo para abrir a una persona. Eso también es violencia, pero es una violencia bien aplicada por una persona que tiene conocimiento de cómo y cuándo aplicarla. Entonces la persona que va a aplicar el conocimiento no es cualquiera. No es que cualquier hombre puede utilizar violencia y aplicarla contra otro, no. Tiene que ser un hombre sabio, es decir, un kshatriya. Un kshatriya no solamente un hombre entrenado en la ciencia militar. Un kshatriya tenía cualidades. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 43, nos menciona las cualidades del kshatriya. Allí se dice, Shoyante Yodritir Dakshyam, Yude Chapya Palayam, Ishara Babadana Cha, Shatran Karma Swabhavayam. El kshatriya posee heroísmo, es muy generoso, es compasivo, es muy diestro, es determinado, nunca huye del campo de batalla, entre otras. Entonces el kshatriya no solamente era un militar, un hombre de guerra, sino que era un hombre sabio, tenía pleno conocimiento de la ciencia espiritual. Por lo tanto, él sabía dónde, cómo y cuándo aplicar la violencia, de la misma manera que el cirujano, que el juez o el policía sabe dónde y a quién dirigirla. No es que cualquier persona podría utilizarla o aplicarla. Sexto, existen códigos de guerra. En los Vedas, en los códigos que tratan sobre la ciencia militar, se explica que en una guerra no deben participar ni mujeres, niños ni ancianos. Por ejemplo, ahora las supuestas guerras religiosas o que se fundamentan en escrituras, a veces emplean a mujeres, niños para hacerlos partícipes de esas guerras. Mientras que en la ciencia militar se explica que en las guerras únicamente participaban kshatriyas, hombres adultos perfectamente entrenados para participar de las guerras. Y estas nunca iban dirigidas a civiles. ¿Qué ocurre actualmente? En las guerras que estamos hoy en día presenciando, estas van dirigidas a ciudades, a hospitales, a niños, a mujeres, a civiles, a personas que no tienen nada que ver. Pero en la ciencia militar se explica que estas guerras nunca deben ser dirigidas ni llevadas a cabo en ciudades. Por ejemplo, en Kurukshetra, esta guerra fue dirigida en un gran campo abierto, un enorme campo donde se enfrentaron únicamente hombres adultos guerreros perfectamente entrenados para este tipo de contiendas. Séptimo, el kshatriya, como Arjuna, es un guerrero que pelea únicamente por pelear, para cumplir su deber como un guerrero, para cumplir con su deber prescrito en la sociedad. El kshatriya a veces por necesidad tiene que herir, ese es el significado de kshatriya, él hiere y protege, eso significa kshatriya. Entonces, para proteger a la gente de alguna calamidad o de algún enemigo, algún agresor, él tiene a veces que herir, él se ve obligado a herir a alguien para proteger a su gente. Lo hace únicamente para traer un beneficio, para cumplir con su deber. Y como Arjuna únicamente para satisfacer al Señor a través de su trabajo. Eso también lo explica el Bhagavad Gita, por ejemplo en el capítulo 18. Se explica que una persona, un hombre puede alcanzar la perfección por cumplir con su deber militar. Ese era el caso de Arjuna, él peleaba por pelear, no como los supuestos líderes religiosos ahora, que lo hacen únicamente para complacer sus deseos egocéntricos y hedonistas de poder, de lujuria, de avaricia. Finalmente, 8. En Kali Yuga, lastimosamente este sistema científico de Varna Dharma está perdido.
o está degradado, tergiversado. Por lo tanto, no hay kshatriyas puros o nobles que sepan administrar o aplicar la violencia. Por lo tanto, en esta era no de ninguna manera se puede justificar la violencia, ya que no hay personas puras, nobles, ni kshatriyas sabios quienes sepan cómo aplicarla o administrarla. En realidad, las guerras son inevitables. Hay varios puntos también, podemos citar 2, 3. Srila Prabhupada explica que esta tendencia a guerrear es algo inherente en Dios, por lo tanto, también ese espíritu está presente en nosotros. Bueno, ese es un punto profundo que no viene a caso para estos fines. También las guerras ocurren por karma colectivo. Y otra razón es que la gente está dominada por la lujuria, la ira y la codicia. Entonces, nosotros podemos purificar nuestro corazón, pero no podemos tener dominio o exigir a los demás que sean puros, sabios. Si la gente tiene estas lujuria en su corazón, quiere explotar a los demás, entonces alguien se ve, o una nación se ve a veces con la necesidad de protegerse, y para eso es que son creados los kshatriyas, para proteger a los ciudadanos del enemigo que quiere explotar o quiere causar algún daño. Bien, entonces estos son algunos puntos por los cuales nosotros demostramos que este Bhagavad Gita sí es una ciencia que nos está hablando de la no violencia, para traer paz a la sociedad, y de ninguna manera este Bhagavad Gita apoya o fundamenta la violencia indiscriminada, mucho menos para causar daño a personas inocentes, personas o civiles que no tienen nada que ver. Entonces no se puede decir de ninguna manera que este Bhagavad Gita apoya la violencia injustificada. Hare Krishna, muchas gracias.